Hace 10.000 años domesticamos el trigo y construimos civilizaciones a base de pan. Era sagrada. Los egipcios se la ofrendaban a sus dioses. Los romanos pagaban a sus soldados con pan. Hoy, en el grupo de WhatsApp, alguien jura que dejó el gluten y se le quitaron los dolores de rodilla. ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó de ser la base de la civilización a volverse la kriptonita de la mujer moderna? Quédate, porque aquí vamos a separar la paja del trigo. Soy Chelo, nutrióloga sin medida. Tengo más de 20 años escuchando mitos ir y venir. Hoy vamos a separar la paja del trigo literalmente para entender por qué mucha gente dejó de comer gluten y si nosotros a los 45 años necesitamos hacerlo para desinflamarnos. El mito es simple y aterrador. El gluten te inflama el intestino, te hace engordar, te provoca confusión mental, fatiga crónica. Bueno, básicamente te arruina la vida. Según Internet, todos somos celíacos en potencia y la única solución es comprar productos sin gluten, que te cuestan el triple. Hace 10.000 años, los ancestros de Irak y Siria domesticaron el trigo, pero no era ese trigo alto y dorado que conocemos hoy, era un pastito silvestre. Bueno, lo que tenía de maravilloso era, descubrieron que si molían esos granos en una piedra, los mezclaban con agua y los dejaban reposar por días, obtenían una masa elástica que atrapaba el aire. Esa elasticidad no era magia, era el gluten. Y si quieres seguir descubriendo por qué la industria nos vende soluciones para los mismos problemas que ellos nos provocaron, suscríbete, porque aquí cada semana te presento un mito y te ayudo a entenderlo. Ah, pues me suscribo. Y tú también deberías hacerlo. Sigamos porque la historia está muy buena. Eso permitió que el pan fermentara y se convirtiera en el centro de la mesa por milenios. El trigo viajó a Egipto, a Grecia y a Roma, y a donde llegaba las civilizaciones prosperaban. En Roma hicieron un arte del pan y con eso controlaban al pueblo. ¿Has escuchado la frase pan y circo para el pueblo? A través de siglos de cruces, selección y domesticación, el trigo cambió. En los años 60 ocurrió la Revolución Verde. Norman Borlaug y su equipo necesitaban alimentar al mundo y crearon trigos enanos. El trigo moderno, el que comemos hoy. Pero en ese proceso las estructuras de las proteínas cambiaron y nuestro sistema inmune las reconoce diferentes. Aquí viene el segundo giro de la historia. En los años 90, la industria pues le declaró la guerra a la grasa. ¿Se acuerdan de la historia que les di? Bueno, pues al declararle la guerra a la grasa, necesitaban con qué darle textura y volumen a la comida. ¿Y qué creen que inventaron? El gluten modificado, el gluten aislado. De repente, el gluten estaba en todo, en embutidos, en salsas, en sopas instantáneas, hasta los cosméticos. Comíamos más gluten, pues gracias a la industria. El gluten es una proteína compleja. Existe una condición genética que tiene una respuesta autoinmune al gluten. A eso se le llama enfermedad celíaca. Solamente el 1% de la población lo padece. Otro tipo de personas tienen sensibilidad al gluten y se inflaman. El resto de la población que deja de comer gluten y siente una mejoría, la realidad es que el problema no era el gluten, eran los food maps o unos carbohidratos de difícil digestión, los conservadores, la falta de fermentación, porque el trigo moderno tiene inhibidores de enzimas que dificultan la digestión. Y seamos honestas, es porque dejaron de comer ultraprocesados y empezaron a comer más verduras. Hablemos de nosotras. A nuestros 45 años, nuestra capacidad digestiva y microbiota intestinal cambian. No es que de pronto te volviste celíaca.
Lo que probablemente pueda estar pasando es que tengas una sensibilidad exacerbada por los cambios hormonales del proceso normal de la época y por el consumo de trigo Frankenstein en nuestros alimentos. Tip práctico. No necesitas jurarle odio eterno al gluten. Vamos a hacer cambios pequeños. Primero, busca pan de masa madre. La masa madre utiliza fermentación larga, donde las bacterias rompen el gluten y bajan el índice glucémico. Número 2. Deja de comer gluten aislado que viene en los productos ultraprocesados. Lee etiquetas. Si un embutido tiene proteína de trigo hidrolizada o gluten vital, es química disfrazado de comida. Número 3. Si vas a eliminar algo, que no sea por moda. No le tengas miedo al gluten como concepto. Y si tu economía solo te permite comprar pan industrial, mételo al refri. Al poner a congelar nuestras rebanadas de pan, sacarlas y meterlas al horno tostador, nos ayuda a que nuestro índice glucémico no suba tan rápido después de comer el pan. No es una solución a todo, pero ayuda un poquito. La moraleja es filosa. La industria del bienestar necesita enemigos para podernos vender soluciones cada década. Ayer fue la grasa, hoy es el gluten y mañana va a ser otra cosa. Solamente te recuerdo algo. El trigo alimentó civilizaciones durante más de 10,000 años. No es un villano. El villano es la forma en la que procesamos ahora los alimentos y cómo la industria nos vende algo y nos hace creer que nos enferma. Y si la historia del gluten te pareció interesante, espérate a la de la próxima semana porque vamos a hablar del pan. La historia del pan es la historia de cómo la industria cambió nuestra relación con la comida para bien y para mal. Y si la historia del gluten te hizo reconsiderar el que hayas comprado unas galletas sin gluten por miedo, dale like, suscríbete y activa la campanita. Y platícame en los comentarios. ¿Dejaste de comer gluten por un diagnóstico que te dieron o nada más porque el internet te asustó? Platícame que yo sí quiero saber. Nos vemos en el próximo video. Caray, qué historia. Caray, qué historia. Y las que faltan.